¿Y le molesta muchas veces que le laven el parabrisas cuando está parqueado o cuando más bien va en camino en la carretera, en un alto, y que luego le exijan dinero a cambio como si fuera una obligación, Fabi? Y además lo hacen sin permiso. Ya la Policía Municipal de San José había detenido a varias personas por hacer este tipo de prácticas. Unos hombres venezolanos fueron capturados en la avenida 10 tras varias denuncias de vecinos y conductores. Pero también surgen varias dudas. ¿Qué se puede hacer cuando un conductor legalmente hace esto y resulta dañado o su integridad está bien amenazada? Bueno, vía Zoom se encuentra con nosotros el abogado Boris Molina. Boris, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Fabiola y Sergio. Espero que estén muy bien. Los veo muy bien. Gracias. Muchas gracias. Boris, ¿hasta dónde una persona puede llegar a lavarle el parabrisas del carro a uno sin autorización y además cobrarle dinero? Sí, esto lamentablemente es una situación muy común en nuestra ciudad, ¿verdad? Es típico de una ciudad que lamentablemente está pasando por las penurias que pasamos los costarricenses, y entonces tenemos que soportar este tipo de cosas con una agravante. Podríamos estar en presencia de no solo de unas simples amenazas o extorsión, sino incluso podríamos estar a las puertas de lesiones graves o incluso hasta la muerte, ¿verdad? Porque han habido casos de personas que a raíz de esta situación se terminan bajando del carro, y es que lo hacen para provocarlos, precisamente para después asaltarlos o para robarles el vehículo, ¿verdad? Entonces, no es una situación simple, es una situación más bien muy compleja. Ya lo decían ustedes ahora al principio, que en el caso de San José la municipalidad había tomado medidas específicas. Conozco esa esquina, ¿verdad? Era más o menos 100 metros norte ahí de la iglesia del barrio Los Ángeles, ¿verdad? Donde había un grupo de venezolanos que se ponía ahí a hacer esta situación. Pero también lo hemos visto en otros sectores de la ciudad donde se pone en peligro la integridad de las personas, y esto es muy lamentable. Yo lo he visto, Boris, porque estábamos comentando este tema, a varias personas nos ha tocado presenciarlo acá en la Estatua de León Cortés. Justamente en ese semáforo hay varios jóvenes precisamente con esta práctica, y a pesar de que usted le dice que no lo haga, ellos insisten y le echan el líquido, ¿verdad?, de una vez al parabrisas, y se enojan, de verdad, le tocan la ventana para que usted les pague. Todas las personas están expuestas a ser golpeadas, por ejemplo, o que le hagan un daño al carro. Bueno, yo vi en esa esquina precisamente, Fabio, te comentaba ayer que conversamos de Sí. esto también. Vi a una persona, a un niño prácticamente. Yo calculo que esa persona no tenía más de 12 o 13 años, ¿verdad? Le vi quebrar el parabrisas a un vehículo justamente porque la persona no quería darle dinero. Entonces, frente a una situación de esas, usted se siente completamente impotente, porque imagínese qué puede hacer una persona contra un niño, contra una Claro. persona que físicamente usted le dobla el tamaño, le dobla la fuerza, y además está impedido legalmente para poder hacer cualquier cosa, ¿verdad? Entonces es una situación compleja, que para mí el tema va más allá de cómo actuamos individualmente. Necesitamos una solución social, ¿verdad? Ahí la municipalidad del lugar tiene una injerencia directa en el tema, pero también la fuerza pública, el Estado como tal. El artículo 50 de nuestra Constitución Política establece que es una obligación del Estado brindar el mayor bienestar a las personas, a los ciudadanos, a las personas que habitan nuestro país, ¿verdad? Y entonces yo creo que ahí es donde tiene que venir la solución, porque no es individualmente, porque si nosotros pensamos, usted en ese instante, ¿qué gana con saber, por ejemplo, que puede presentar una denuncia por extorsión o por amenaza o por robo o por agresión, etcétera, si lo que necesita es que se resuelva en ese preciso instante el tema? Si usted llama a la policía, posiblemente va a tardar unos minutos en llegar y podría ser tarde, ya lo podrían haber matado. Lo que necesitamos es que eso no suceda, que a estas personas se les dé algún tipo de solución para que no estén en la calle haciendo este tipo de cosas, y que lamentablemente, si no hacen caso, pues se los lleven presos, porque están cometiendo posiblemente no uno, sino varios delitos, pensando precisamente en eso de la amenaza, que ellos prácticamente le dicen a usted no solo tiene que dejar que le laven el parabrisas, sino que tienen obligatoriamente prácticamente que pagarles. Y Dios guarde, usted les dé 100 colones, ¿verdad? No, tienen que darle por lo menos 500 o para arriba,
porque si no se van a enojar y pueden hacerle un daño, ¿verdad? Boris, ¿qué pasa si la persona llega y dice que le hice daño más bien con el carro? Que yo seguí, me estaba metiendo la mano, por ejemplo, en el carro, yo seguí y me acusa de una lesión, cuando más bien estoy pues en mi derecho de tránsito, pero la persona de pronto dice eso. A veces son muy vivos. Bueno, lamentablemente, Sergio, imagínate que he conocido casos en otros países donde organizaciones criminales se dedican a este tipo de actos para terminar cobrando los seguros. Específicamente recuerdo un caso en Argentina que fue muy famoso, donde había una banda que le tenían un apodo más o menos así como la banda de los yesos, ¿verdad? Porque se le tiraban a los carros, hacían este tipo de actos, terminaban con un yeso ahí, iban donde médicos que se prestaban para este tipo de cosas, les hacían certificaciones falsas y cobraban entonces a las pólizas una suma exorbitante, ¿verdad? Supuestamente por los daños que le habían provocado. En Costa Rica no conozco casos, ¿verdad? Pero lo que vos estás diciendo es exactamente eso. O sea, iríamos hacia eso si nosotros no paramos de esta situación de inmediato. Y cuando digo nosotros, estamos hablando como país, las municipalidades, el Estado, todas las personas, las organizaciones, tienen que tomar medidas porque, repito, individualmente podemos tener una solución teórica de cómo resolver el tema. Podemos decir que vamos al Ministerio Público, que presentamos la denuncia en el OIJ, etcétera, pero al final de cuentas usted tiene que resolver en segundos, Fabiola y Sergio, esta situación, ¿verdad? Porque usted va en su carro, usted va para su trabajo y cuando se da cuenta ya tiene esas personas ahí encima del parabrisas. Entonces el tema es cómo resolvemos el problema de raíz, ¿verdad? Para que esas personas no tengan que estar ahí o que tengamos un cuerpo de seguridad eficiente que esté cuidando las calles para que eso no suceda. Si van a hacer un trabajo de este tipo y voluntariamente las personas aceptan que lo hagan, que por lo menos tengamos un policía que esté vigilando en esas esquinas, ¿verdad? Para ver que estas personas no hagan un acto de agresión como los que hemos visto que sucede. Y personalmente, como les digo, vi a este niño quebrando un parabrisas de un carro, ¿verdad? Y la persona quedó absolutamente impotente frente a esa situación. Y es que tras de todo, Boris, esos semáforos duran tan poco que usted sí o sí tiene que detenerse, ¿verdad? Hablemos del papel de migración, cómo funciona en estos casos donde las personas que están haciendo este tipo de trabajos, la mayoría son extranjeros y no tienen permisos de trabajo. Y también sobre el papel de las municipalidades, porque hace unos 15, 22 días habían hecho un trabajo, ¿verdad? Precisamente para verificar todas estas acciones que se dan en carretera. Detuvieron a varias personas, pero ya están de vuelta. Entonces, ¿para qué se hace algo que después ya perdió el efecto, verdad? Deberían como seguirlo monitoreando, por lo menos por algún tiempo, para que no se salga de control e identificar las zonas donde sucede. Muy importante esa pregunta y la reflexión que hace Fabiola, porque definitivamente, como te repito, es un tema país. Aquí lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, que la Dirección de Migración y Extranjería tome nota de esta situación, pero que lo haga en la práctica, ¿verdad? Ellos tienen una policía especial, la Policía de Migración, que puede hacerse presente, ¿verdad?, a estos lugares y establecer procesos incluso de extraditar a estas personas, ¿verdad?, devolverlas a sus países cuando están cometiendo, digamos, actos de esta naturaleza, porque nosotros debemos de ser un país receptivo, claro, y amistoso y conciliador, pero también debemos de proteger a nuestra ciudadanía frente a situaciones como esta que definitivamente le causan un dolor a las familias, ¿verdad? Porque si fuera simplemente el tema de que te lavaron el parabrisas sin permiso y no pasó nada, pero como decía Sergio, más de uno se ha quedado con la mano ahí del tipo en el carro, usted tiene que arrancar y terminan cobrándole más bien. Es decir, la víctima se convierte en agresor. Como decíamos ayer, también que comentábamos en el Mañanero, imagínense que los buenos ahora somos los que tenemos que escondernos, los que tenemos que estar en la casa, mientras los malos andan a la libre haciendo y deshaciendo y ya hay que ponerle coto a esta situación y me parece que todos tenemos que contribuir para eso. Más allá de una situación de resolver el problema individual y de presentar una denuncia que podría tener algún efecto, pero la verdad es que si esto no se corta de raíz, difícilmente vamos a poder quitarnos de una situación que nos está afectando a todos. Leamos algunos comentarios de la gente. Recuerden que tenemos habilitado el 7008-2378 y aquí le decimos usted opine.
Aquí tenemos el primer comentario de Luis Mora. Dice, ayer en la avenida 10 un muchacho se me vino encima con el trapo en mano y me rayó el carro. Esto ya no es pedir ayuda, esto es violencia. Justamente lo que hablábamos, ¿verdad? Luis Que Mora, se sí, enojan parte algunos. de esos comentarios que nos llegan. También tenemos otro, vamos a leerlo también. Es de, ahí ya lo tenemos, Carla Jiménez. A mí me pasó igual cerca de la Castellana. Uno de ellos hasta intentó abrir la puerta. Uy, qué miedo, y sentí miedo de que me asaltaran. Vamos con otro. Se lo leemos de una vez. Jorge Aguilar dice, uno hasta agradece que limpien si uno lo pide, pero que lo hagan sin permiso y después lo amenacen si no se les paga, eso no está bien. Tiene razón, ¿verdad? Claro. Cuando se lo piden amablemente y uno dice, sí, está bien, me hace falta, adelante. Pero es que a veces hasta Hacia la rayan, fuerza, ¿verdad? no. Y terminamos con el de María Rodríguez. Yo ya ni me detengo en esos saltos por miedo. Deberían buscar otra forma de ganarse la vida y no intimidando conductores. Boris, ya para terminar, en este caso, lo que yo puedo hacer para generar una denuncia o luego algo que es recurrente, sería grabarlo, tener esa grabación y presentarla como prueba. No queda como una prueba espuria. No, en ese caso no es prueba espuria porque lo estás haciendo para proteger tu propia integridad y usted tiene todo el derecho de poder hacerlo. O sea, hay dos situaciones en las que usted puede grabar, digamos, a una persona en cualquier instante, que es una cuando está esta persona actuando voluntariamente para que la graben y la otra es cuando usted es víctima de un asalto, de una agresión o de cualquier situación que pueda poner en tela de juicio esa integridad suya y entonces usted puede hacerlo perfectamente. Pero vean, chicos, que de los 4 comentarios que hizo la gente acá, vemos que 2 tienen que ver directamente con un punto específico, que es ahí la esquina esa de la que hablábamos de la Castellana, que Fabi nos contaba que ya la municipalidad había tomado acciones, pero las tomó un día. ¿Qué pasa entonces en la municipalidad de San José? Que no siguieron yendo a ese punto específico, porque ahí sí tendríamos un punto que es una calle cantonal que le compete directamente a la Municipalidad de San José, que tiene quizás la fuerza de policía municipal más grande de este país y entonces deberían actuar directamente en esa esquina. Yo me imagino que si ellos dejan un cuerpo policial ahí, una patrulla todos los días, durante por lo menos una semana y no un solo día, la situación cambiaría bastante y esta gente tendría que ver qué hace, cómo se moviliza, pero podrían identificarlos también, ¿verdad? Actuando con la gente de migración, lo que decía Fabi también, ¿verdad? Para que se pueda entonces las diferentes autoridades del país resolver el problema de raíz, que es lo que necesitamos. Boris Molina Varis, mi querido Varis, le agradezco muchísimo estar con nosotros. Gracias, До Boris. свидания, Sergi. Es pasiva. Gracias. O sea, gracias.